Saludos, amigas y amigos. Esta es la travesura Bible del 13 de agosto del año 2025. Una acción divertida que ponemos en escena de la pantalla digital. Tres amigos, Sergio Cardoso, Gabriel Santos y Salvador Mendiola. A los tres nos une de manera muy especial nuestra admiración, nuestro interés y luego nuestra voluntad de tratar de entender qué son, qué han sido, qué fueron los Beatles, el cuarteto de Liverpool. Ya en travesuras anteriores hemos comenzado a plantear la trascendencia del grupo que va más allá de lo musical y lo popular. Y pues con esta conversación que establecemos entre los tres, pues queremos comunicarles a otras personas lo que sentimos, lo que sabemos y al mismo tiempo pues pedirles sus comentarios y sus ideas sobre qué significa que los Beatles tengan tanta importancia prácticamente más allá de medio siglo de su separación. Y pues de esa manera nuestra conversación en estos momentos ya de la historia trata de ser lo más, ahora sí, creativa y traviesa posible, porque hemos comenzado a comprobar que si uno se quiere enterar de información histórica de los Beatles, sobra ya la cantidad de archivos que hay en Internet para empezar a entenderlos, pero tratar de sintetizarlos, tratar de organizar las ideas y luego tratar de pensar, pues desde qué significa estar en México y pensarlos, qué significan las diferencias ya generacionales para hablar de ellos, para interesarse por ellos, pues eso es parte de lo que aquí nos mueve a estarnos reuniendo, no con exactitud, lo señalaré, de exactamente cada miércoles a las 7 de la noche, pero sí en la idea de cada que sea posible y cada lo más pronto posible reunirnos los tres. Hoy aquí estamos en pantalla, mi queridísimo amigo, el doctor Gabriel Santos, bitlemaníaco de Hueso Colorado. Eh, Tenemos en forma de Espíritu Santo y de puente amistoso la presencia simbólica de Sergio Cardoso, De nuestro Conciliari. de Conciliani, que pues como es la realidad, veamos, aquí estamos, somos gente que tiene que trabajar, somos gente que vive en la vida real y para ganarse la papa, pues Sergio hoy ha tenido que trabajar, según nos dijo, hasta más allá de las 8 de la noche, nos dejó que no nos peleáramos a muerte, Gabriel y yo discutiendo sobre Yoko Ono, ¿no? Y y también diciendo pues que se sentía triste de no entrarle a esta charla que entiendo, pues como han sido las anteriores para mí, ha sido muy valiosa y apreciable y esperamos que quienes tienen la paciencia de esperar la siguiente aparición de la travesura se vuelvan a conectar en esta pasión nuestra y en este interés por volver comprensibles a los Beatles. Gabriel, te paso la palabra. Pues muchas gracias, Salvador Mendiola, escritor, poeta y prácticamente discípulo de Jacques Lacan y Sigmund Freud, que en la travesura pasada lo dejamos solito y creo que Me se engolosiné. agasajó de tanto conocimiento que tiene y espero que haya salido de mucho provecho porque Me volví el doctor Kenique, especialista en chochos, bachas y arponazos. pues sí, como dices tú y muy cierto. Los Beatles siguen siendo vigentes para mucha Claro, gente en todo el mundo, sí, ¿sí? Y en especialmente a los que nos tocó vivir algo de su influencia como adolescentes, como adultos, ¿verdad? Ahora luego como padres, ¿verdad? Entonces estamos regodeándonos, como decía el clásico, regodeándonos de balón para sí. tratar de, ¿verdad? Nos regodeamos de balón y bueno, vamos a platicar inicialmente como una especie de índice sobre
la importancia que tuvo ese concierto del Shea Stadium, sí, que está cumpliendo el próximo viernes la friolera de 60 años. ni más ni menos. 60 años, Salvador, Y te y lo que puedes como dice el imaginar. viejo tango, si 30 años no es nada, pues ya 60 menos, hijo. Yo tenía en ese año 12 años, Escúchala, iba eras un apenas a cumplir bebé. 13. El efecto fue tan grande que mi padre dijo, ¿te volviste loco por los Beatles? ¿Qué quieres para Navidad? Pues un disco, para tu cumpleaños. Y le dije, pues un disco ahora sí de los Beatles. Y, Claro. y así tuve mi primer EP de los Beatles por este concierto, por este año. Y ahora te das cuenta, ya tenemos nietos que tienen nuestra edad de esa época, de hace 60 años. Mi nieto No tanto, Matías, ¿a poco ya tienes nietos? sí, yo tengo un nieto, Sí. Matías Franco Mendiola, que en este momento está cumpliendo ya 13 años, o sea, está Ah, viviendo 13 años, perfecto. sí, la experiencia que yo viví cuando se dio el concierto del Estadio Shia en Nueva York. Pero tú Ajá. eres el que vas a comenzar el relato y Bueno, con todo luego gusto y para narrar. nuestros amigos de Travesía voy a ¿Vas compartir a compartir tu pantalla. pantalla? ¿Me salgo yo Sí, de la claro. cámara? Sí, por favor. Pues bueno, esta travesura Beatles, pues estamos muy conscientes de que es una instancia cognitiva, ¿verdad? Sí. Cognitiva, afectiva y medio locuaz, en donde vamos a ver lo que es el Shea Stadium y uno de los personajes que quizá no muchos de los que son fans actuales de los Beatles conozcan, pero aquí les vamos a dar una recordadita porque es de los exclusivos y de los que fueron excluidos de la historia oficial del cuarteto. Claro. Entonces nosotros nos dedicamos a la investigación, exégesis y la travesura del tema. Mi pregunta fue, ¿qué hay más allá de los conciertos de los Beatles y las fotos psicodélicas de los Beatles? Sí. Bueno, pensando, ¿no? Vamos a iniciar con el libro de los recuerdos. Esta foto a mí me impresiona No mucho estás porque, compartiendo pantalla, ¿eh? ¿no? No. Ah, espérame, entonces, espérame. Entonces déjame, regreso. Sí, Mm, mm. Ah, ok, a ver, voy de nuevo, claro. voy de nuevo, voy de nuevo. A ver, aquí está, compartir pantalla. Ahora sí. Ahora sí estoy. Ahí está Vaya, tu travesura Beatle. perfecto. Y ahí están nuestros Beatles como sol Sí, sí, naciente. sí. No me di cuenta, fíjate. Ok, bueno, vamos a avanzar. Ya les decía, estos son los temas que vamos a ver con amplitud. Y bueno, aquí está lo que ya les mencioné. Y bueno, abrimos el libro de los recuerdos. Esta es una foto aérea Wow. que tomamos así como que la media manzana del lado Es- izquierdo está todos los 55,000 personas entre adolescentes, adultos y ya algunos sexagenarios que iban a ver a los Beatles. Estaban en la segunda base de aquel estadio que, como ya saben todos, pues fue demolido y se reconstruyó ya moderno, ¿verdad? Y bueno, pues ahí empezó otra de las grandes revoluciones en los cuales los Beatles fueron los iniciadores, que fue el cierto. primer concierto multitudinario en un estadio, ¿sí? Y Sí. bueno, ahí empezaron muchas cosas. No había esas pantallas gigantes que hay ahora, no había los equipos de sonido que hay ahora, tenían sus amplificadores Vox de 100 watts y bueno, pues era la prehistoria de lo que después vino a ser el rock, los conciertos de rock. Bueno, ahí tengo esta foto que van saliendo los Beatles y obviamente no tenemos audio por razones, ya saben, que a veces cortan las situaciones los de YouTube. Pero bueno, aquí van corriendo los Beatles
y van a declaraciones de ellos, iban sorprendidos del entusiasmo, del ruido, y ellos iban tranquilos, ¿verdad? Iban con esa, yo me imagino, Salvador, después de haber tocado en la caverna, que era una especie de sótano, y ¿Cierto? luego 4 años estar en este estadio, yo, lo que dijo Leno, que fue una cosa maravillosa, pero que también les intimidó un poquito, ¿verdad? Y bueno, pues no está en los libros, no está en las referencias de algunos autores o de algunos que compartieron con ellos estos días, que parece ser que tenían un flamazo de aquella hierba buena. Sí. Yo he visto las fotos, las he analizado y sí, se les ven los ojitos un poco rojos, sobre todo en las conjuntivas. Las hemos analizado con un conjunto de amigos y sí vemos que a lo mejor podrían traer un toque o un churro ellos. Y hay una imagen donde está Ringo fumando, pero ya cuando analizas la forma de tomar el cigarro y ves que no tiene el famoso filtro, pues ya te podrás imaginar qué podría ser. El apretón de los dos deditos, dice. Así es. Y bueno, esta foto es nada más traje porque muchas muchachas, ¿verdad? Se Wow. impresionaban, se desmayaban y hay algún por ahí, no sé, simpático, algún creyente o alguno que estuvo ahí que muchas de las niñas de la emoción y del griterío, pues le salían así unas gotitas de orina. Yo no Sí. creo que hubiera habido así como que para que fueran tanto, pero bueno, así está. Bueno, esta es una primera toma donde está John Lennon comandando al grupo y George y Paul pues haciendo lo propio, haciendo coros, ¿no? En una canción que fue Twist and Shout. Aquí tenemos a Ringo también. Si se ponen a observar la cara de Ringo, también se veía un poquito desfigurado como en esta foto. Traté de verlo desde el punto de vista de la cámara, pero Claro. sí se ve un poquito así como extraño. Igual George, aquí están cantando ya en el concierto, en el apogeo del concierto. Aquí está el primer plano, Paul cantando. Y vean las caras de ellos sorprendidos. Dicen que no se oían, pero ya teniendo set watts, 100 watts de potencia, pues yo creo que sí se oían por lo menos algo de las guitarras. Y recuerden que ellos estaban conectados al audio del estadio. Sí. Entonces, bueno, la audición de la gente, pues debe de haber sido mala, ¿verdad? No en extremo, porque estarían acostumbrados, pero pues sí, no era la calidad que estos equipos nos dan ahora, ¿no? Aquí los tienen, esta es una toma donde se ve una lateral de donde estaban ellos en la tarima del escenario, había gente fotografiándolos, había asistentes, había camarógrafos. Vale la pena decir que este concierto se filmó bueno, en combinación de la BBC, de una empresa que tenía Ed Sullivan y alguna participación de NEMS Enterprise, que era la empresa de los Beatles, conjunto con su manager tradicional, ¿no? Con Brian, ¿ok? Y ahí había gente a los lados, cosa que pues ya no se ve ahora, ¿verdad? Aquí tienen otra toma. Aquí me llamó la atención de esta foto que se ve en primer plano, un policía como deteniendo a una de las chicas que corrían, ¿sí? George se ve que se está dando cuenta de eso, está en el tercio, digamos, externo, hacia la derecha, y bueno, son aspectos que luego no aparecieron en la película oficial, que ya a lo mejor algunos de nuestros seguidores ahí la hayan visto. Aquí la clásica despedida, ¿verdad? Muy inglesa, ¿verdad? Y bueno, aquí me gustó esta foto porque están los Beatles y del lado izquierdo de su pantalla pueden ustedes ver a Brian Epstein, Sí, ¿sí? esta es muy buena. Esa está muy buena, me gusta mucho. Y bueno, aquí hay un collage de varias fotos porque no se puede meter tanto documento. Aquí hay una escena donde están ya finalizando el concierto y está tocando John Lennon eh, el órgano, Sí. ¿sí?
Él declara, estuve checando algunas declaraciones de la época, donde él declara que pues no tenía la guitarra, estaba improvisando un poquito, no sabía cómo moverle ahí el teclado, y George está de su lado derecho, ¿verdad? Están tocando y Sí, cantando Paul I'm Down. Y entonces ahí menciona a Ringo. Ringo dice, no sé qué le pasó a John. Podemos especular, ¿verdad? Pero ya con esa flameada que se dio, pues empezó a tocar el órgano con el codo. Y muy claro, contento, muy alegres, porque yo creo, y así lo, no sé si tú también lo interpretes, Salvador, pues es que yo no sé qué sintieron estos hombres de tocar en ese estadio, sí, que dices tú, Juli, mira, te voy a decir qué edad tenía John, 24 años. Paul wow, tenía 23 años, George 22 y Ringo 25. Casi iban en escalerita. Entonces, híjole, nosotros, yo creo que yo a los 24 años estaba terminando la carrera, man. Estaba yo apanicado porque me iba a venir al servicio social. Y estos ya estaban tocando ante 55,000 seres humanos. y haciendo Nunca, gritar a todos los de afuera. sí, no, no, una cosa. Qué madurez de estos hombres, ¿eh? De Sí. veras. Qué experiencias de vida se llevaron en este show, ¿no? Entonces aquí ya se le acerca George y mira, John riendo, pero con ganas. Dicen que la hierba verde te hace ser muy risueño y te da mucha risa. Sí. Y mira los Sí, dos, y están pero felices, felices del concierto. sí, ¿Quién exacto, sabe qué les daría? Dice, viéndose sus al otro. ojitos de conejo. Ahí es lo que te digo, ahí están. ¿Eh? Bueno, esto pues fue la parte de, del Shea Stadium. Pues ahí empezaron los conciertos. ¿Qué más podemos agregar? Fueron los Beatles los primeros que, que lo hicieron. Se generó una película bastante amplia desde que salían del hotel. Se trasladaron a una limusina, luego tomaron un helicóptero, llegaron en helicóptero. Todo eso fue filmado. Y ojalá en algún momento dado, porque todavía se siguen peleando los derechos del concierto, que algún día podamos ver todo ese, Material. ese film, ¿verdad? Esa filmación, que ya se ha pirateado mucho. Y bueno, pues para mí, pues, y para mucha gente, pues es un concierto que dieron los Beatles, bien filmado. Hay otros en la red y algunos con buen sonido, con buena imagen, pero pues este es el concierto que transformó el rock and roll o el rock. ¿Sí? Exacto, ¿Quieres exacto. hacer algún comentario? Me sigo con lo de Richard. Ahí entro yo a hacer el comentario. Ok. Este, el concepto de un concierto de rock en un estadio de béisbol, como tú ya dijiste, nació esa vez y es una audacia del promotor Sid Bernstein, conocido porque él había sido el artífice de la primera presentación de los Beatles en el Carnegie Hall. A Bernstein se le ocurrió la idea de llevar a la banda a una escala sin precedentes. Hasta antes de esta presentación, los espacios más grandes donde habían tocado los Beatles eran de 5,000 personas. Y Sí, sin embargo, se quedaban afuera 15,000, 20,000, y Bernstein lo vio y dijo, pues vamos a hacer que todos entren y paguen boleto, porque vean cuántos hay afuera que no pagan boleto. Y entre Brian Epstein, Bernstein y ciertos amigos de los Beatles fueron ingeniando cómo organizar el concierto, porque realmente antes de esta vez nadie había metido un grupo de músicos a hacer el evento principal. Eso, como tú ya dijiste, significó que los Beatles no se pudieran escuchar unos a otros, como lo declararon los cuatro, y que hubiera verdaderos instantes de esa histeria de gotitas de orina que ya mencionaste, y pues, los intentos de tocar a los Beatles, que en esa ocasión su halo de cierta sacralidad
evitó que la gente se lanzara al campo a quererlos tocar, más bien se quedaban paralizados de estar viendo a los cuatro y era la enorme gritería. La película la patrocinó en buena parte Ed Sullivan y resultó que a la hora de escuchar la filmación, pues solo se oían los gritos del público, tuvieron que doblar varias de las canciones para que se pudiera escuchar la música, al grado de que por eso ha sido un problema que lo vuelvan un disco, porque no hay grabación real del concierto. En la película son prácticamente los Beatles que los metieron luego en un estudio a que lo doblaran. Y eso pues habla de la complicación que fue filmar, grabar, controlar al público. Las entradas, que estaba dividido el estadio prácticamente en los de abajo y los de arriba, los de abajo pagaron prácticamente $6 para entrar, que en ese momento eran algo así como 70, 80 pesos mexicanos de aquella época. Y los que estuvieron en la gallola, los de arriba, pagaron $4.50. La diferencia no fue muy grande, de ahí ya empezaron a cambiar los precios porque los de arriba se quejaban de que pagaron casi lo mismo y no los tuvieron tan cerca. Fue todo un verdadero acontecimiento, desde planear la llegada de los Beatles al aeropuerto de Nueva York y controlar a la masa que los esperaba, hasta llevarlos al hotel donde estuvieron guardados, hasta que salieron a la limusina y al helicóptero, y de esa manera llegaron a tocar. Y eso también es algo que creo que es importante, es la última etapa de los Beatles antes de volverse psicodélicos. Ya están fumando ganja o marihuana, pero todavía no están mostrando en su música los efectos del LSD y luego los efectos del viaje a la India, que será también algo que los va a transformar, que los va a modificar. Si hubiera que hacer una historia del rock, yo lo intento. Digo, hay una primera etapa de los antecedentes del fin de la Segunda Guerra Mundial a la aparición, pues, de Elvis Presley, y Elvis Presley, pues, en cierta manera consagraba lo que habían hecho Little Richard y Chuck Berry, y con eso se inició la explosión, es el Big Bang del rock and roll. Luego aparecen los Beatles de manera masiva con la Beatlemanía en 64 y eso hace que llegue la invasión británica para que en 65 el cuarteto está en la cúspide de todo, del rock, de la música popular, de lo que empieza a hacer la contracultura bitlemaníaca, de lo que empiezan a hacer los hippies en Estados Unidos. eh, 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 Además de que ya para 1965 tienen prácticamente presencia casi mundial completa. Solo los países socialistas no imprimían discos de los Beatles. Eran más de 90 países donde ya se estaba diario vendiendo discos del cuarteto. Entonces, de ahí se vuelve muy interesante considerar lo que fue este concierto, porque el ruido que provocó en los medios después de la presentación en 64 con Ed Sullivan los acabó de mundializar. No hubo prácticamente en estas fechas de agosto del 65 periódico, revista, noticiero que no dijera los Beatles llenaron un estadio de béisbol con niñas gritonas, y estuvo realmente entre la demencia, la bacanal y casi lo sagrado, porque ahí es donde les va a empezar a entrar la idea de que pues al menos se van a empezar a sentir tan famosos como Buda o como Jesús, en ese enredo de que pues ellos cómo iban a ver hasta dónde llegaba el mar que los rodeaba. Pero con eso pues creo que es un buen momento saber que hace 60 años se inició lo que ahora creo que la mayoría de las gentes que nos interesa la música popular y el rock, lo hemos vivido de una o de alguna otra manera, que es oír rock en estadios. Hasta este momento eso no ocurría, se oía en
teatritos, en cafeterías, en bares, pero de allí el rock se volvió el momento cumbre de la cultura popular. Es algo que apenas se está terminando ahora con el siglo XXI. Los estadios los empiezan a llenar, pues ya muchas personas que no son rockeras, el reggaetón, estas músicas, pues como lo comentábamos en nuestro WhatsApp donde preparamos la transmisión con Gabriel, se siente, y creo que no es cosa de viejitos solamente, que la música popular se ha como degenerado, como que se ha vuelto más aguachible. Hay una preferencia ahora por la que sería la música del ocio, la música hedonista y la música ligera. Ya no hay las inquietudes que se vivieron en los 60s y 70s del siglo pasado por hacer con el rock, pues lo que dice José Agustín, música clásica. Y justo este concierto y lo que va a ocurrir de aquí al año siguiente, que va a ser el segundo concierto en el Shea Stadium, va a hacer que los Beatles modifiquen por completo su imagen en lo que va a ser el periodo de un año. Va a venir el tropiezo de Lennon con los Estados Unidos puritanos y el problema de haber dicho que era tan famoso como Jesús, y lo que había sido el gran triunfo masivo del 65, para el 66 es el horror de salir a tocar en público, desde que les llegan por muchas partes intimidaciones de que los van a matar, de que los van a linchar. Y ya para la segunda vez, los de Ku Klux Klan organizan una manifestación afuera del estadio. En la primera presentación, en 65, son 55,000 personas las que van, y para el 66 ya nada más van 40,000, que son bastantes, pero que es un espanto para Brian Epstein en especial, que dice, bajó nuestra venta. Ahora, por lo que alcancé a ver, en el primer concierto, los Beatles ganaron algo así como $185,000, pero para el segundo, que tenían menos público, ya eran más listos para hacer los negocios, y ahí se ganaron $290,000. Ahora por un concierto de Paul McCartney entiendo que le pagan millones de dólares. Eso es lo que estos muchachos provocaron. Y con eso, pues también se inició lo que yo llamo vencer la barrera del sonido, empezar a adecuar los aparatos, los micrófonos, los instrumentos para tocar para grandes masas. Y eso ha sido pues lo que se convirtió en el gran negocio de los Rolling Stones desde entonces hasta la fecha, llenar estadios y con gran espectáculo de pantallas, fuegos artificiales, todo lo que no tuvieron los Beatles, pero al fin y al cabo ellos lo provocan. Si quieres, ahora vamos a lo de Sí, Avalon. así nada más déjame comentar lo que ya nada más reforzar algo que me dio pues mucha risa, Ajá. porque al momento de estar viendo eh, el tracklist, la lista de las canciones que ¿Te cantaron, tocaron? Sí, como que las vi así con una intencionalidad. Mira, fíjate, la primera fue Twist and Shout, que sí, es Mueve Tigrita, ¿no? sí, Luego la dos fue She's a Woman, o sea, ella es una mujer que la canta Paul. sí. Luego viene Dizzy Miss Lizzy, que es la tarada Lizzy o la loquita Lizzy. Ajá. Y luego viene Ticket to Ride, que habla de, bueno, Ahí pues, te faltó una. ¿cuál? Este, entre She's a Woman y Dizzy Miss Lizzy, entiendo que tocaron I Feel Fine. No la tengo, fíjate, como Yo referenciada. revisé en varios lados porque Ah, daban diversas listas y entiendo que esta es la oficial, que es la que está en la película. Pero bueno, para lo que ya vas diciendo, empiezan como un huracán y se van transformando en algo enorme. Eh, yo pienso que es como una parodia para las chamacas. y Luego, del bueno, rock luego viene americano, Ticket ¿no? to Ride, que es un boleto para viajar que vendría por lo que hablábamos de la Sí, simbolía y las cosas paradójicas, viene Ticket to Ride. Luego viene Todas quieren ser mis novias, fíjate, que sí. la canta George. Luego viene Paul con Can't Buy Me Love, o sea, no puedes comprar mi amor. Luego
viene la 7 que es Babies in Black, como diciendo, bueno, todas las chicas están de luto, ¿no? Sí, Luego 8 con Actúa Natural de Ringo, y sí. luego viene A Hard Day's Night, que fue la película del año pasado, de Anterior, sí. 64. Estaban promocionando la nueva película que fue la de Help, Y ¿verdad? cantan Cantan G. Help. Y de salida, I'm Down. Sí, Sí, entonces yo dije, bueno, esta promoción fue muy clara, ¿verdad? De manteniendo la bitlemanía y los gritos de las chicas, ¿verdad? Y bueno, hacen yo lo vi así legado y si bien esa de I Feel Fine, pues bueno, sí. no la vi yo no que la bibliografía que consulté. También otro dato importante, fíjate, fue los teloneros. Cierto. De esos teloneros seguramente los fue King Curtis, que Sí, los demás eran desconocidos. Estuvo también Brenda Holiday, que alcanzó alguna fama, y el grupo de los jóvenes de John Rascals. Los sí, demás pues eran completamente desconocidos. Entonces, otra cosa, no encontré el dato efectivo, ¿verdad? Porque no nos decían que el concierto duró 30 minutos y otros que eran 35 minutos, ¿sí? sí. Una cosa, ahora que Paul McCartney llega a tocar hasta 3 horas, pues dices tú, ¿cómo es posible que en aquellos ayeres, Sí. 30 minutos, man, hijo, increíble, ¿no? Sería lo En, único que yo quisiera agregar en algún un dato artículo más. que leí, dice que tocaron esos 35 minutos nada más, porque la misma intensidad que provocaba el estadio los empezó a hacer que sintieran que se agotaban en la emoción de los gritos y de lo que ocurría, y que realmente se dieran cuenta que ya habían, pues, alcanzado la gloria, ¿no? Y no necesitaban las 3 horas de McCartney, que es un gran momento de memoria. Yo creo que, bueno, no se imaginaban lo que iba a pasar 60 años Sí, después, pero fíjate que yo los veo tan relajados, tan con su infusión de cannabis, que bueno, pues yo creo que estaban muy tranquilos, pero si eso encontrases sí. referido de algún autor, bueno, pues es su impresión, Y, ¿no? y ya que queda también, ahora el día 15 que es el viernes, en el City, que se llama City Elite o algo así, el nuevo estadio de los Mets, Ah, va a ser sí. la gran conmemoración Beatle. Ujú. Desde que entiendo que va a ser una entrada libre y a las primeras personas les van a obsequiar una réplica del antiguo Shea Stadium con la foto como la que tú nos mostraste, Ah, qué con una padre. maqueta de los Beatles tocando ahí, pequeñita pero interesante. Y va a estar uno de estos grupos, ahora que son grupos de homenaje a los Beatles, que va a tocar las mismas piezas del concierto, entiendo, a la misma hora, creo que empezaron a tocar a las 6:45 algo así. Yo Y tengo luego, otra hora, pero ¿a qué sí, hora? por ahí anda. O que el concierto empezó a las 6:45 Sí, y tocaron los con los teloneros teloneros, sí. y luego los Beatles, y después de que toquen las piezas de lo que fue esa presentación, van a hacer un largo recorrido hasta como algo así las 11 de la noche, con pura música Beatle. Para personas, como anuncian, de todas las edades, van a ir los Ah, que pues vayan sí. en silla de ruedas y con diálisis, hasta los en pañales, ¿no? Como pasó con Paul McCartney. Que es Eso algo muy está bello, bueno. ¿no? Porque los Beatles no tienen límite de generación, los oyen personas mayores que nosotros y hay personitas ahorita, chiquillos, que el abuelo o el tatarabuelo o el padre les está inculcando pues el gusto por oírlos como nos gustó a nosotros oír a Pedro Infante o a Louis Armstrong. Síguele ahora con... Sí, espérame, otros datos, fíjate, curiosos que va uno encontrando. Ujú. Según Paul, Linda estuvo ahí en el estadio. Sí, eso Y dicen. según dice que Linda se puso muy digna porque ella quería oír la música y pues no oía nada, ¿verdad? Entonces como que no muy se recuerda. Otra anécdota que la actual mujer de Ringo Starr también estuvo ahí en el concierto
pero aquí, según también dice Ringo, pues ella era más fanática de los Rolling Stones que su Ah, caray, hermana, que sí sí, era fanática de los Beatles. También mencionan y encontré que estuvo Mick Jagger y Keith Richards allí en el concierto. ah, Nunca eso había yo no lo leído, sabía. nunca había yo también encontrado ese dato, pero por ahí lo encontré referenciado. Otra anécdota también importante es que cuando ese estadio ahora sí que se derrumbó, ¿verdad? Para hacer uno nuevo, invitaron a Billy Joel para que diera dos conciertos. Y sí, efectivamente los dio, pero él y Paul McCartney se pusieron de acuerdo para que Paul viajara desde Londres a Nueva York. Y hay un video muy famoso en la red, pónganle ahí el concierto final en Shea Stadium, y viene toda la historia de cómo Paul llegó a cantar con Billy Joel en ese última concierto, fíjate. Sí, Está filmado, no sé si ya lo viste, sí, sí, lo he y no, visto. qué maravilla que Paul tocó I Saw Her Standing There, y la última canción que se tocó en ese estadio fue Let It Be. Claro. Y Sí, sí, luego, sí. cuando inauguraron el nuevo Maravilloso, ¿eh? estadio, Anécdotas. y cuando inauguraron el nuevo estadio, el primer concierto que se dio fue de Paul McCartney. Eso Así fue es también, sí. lo que revisé. Paul Cierto. cerró el estadio y Paul lo abrió y él dice que es realmente algo memorable, que él considera que eso no fue espectáculo, sino que ya fue un gran acontecimiento histórico por lo que Historia, había sí. afectado esa presentación de 65. Y pues entiendo que además Paul en sus momentos de emoción, pues no cobró muy caro las dos presentaciones por el gusto de haber marcado así la historia. Sí, muy buen dato también, perfecto. Pues ahora sí, si quieres, continuamos Vamos, con algo importantísimo ve, que es un fotógrafo súper renombrado, súper conocido y súper talentoso. Traigo esta foto inicial porque algunos de nuestros seguidores dirán, pues esta foto, ¿qué? sí, ¿Verdad? Son fotos de Richard Avedon, que fue portada de un disco. Fue exacto, fue un disco que se llama Love Songs. Era una exacto, recopilación, un álbum doble de los de vinil, y esto venía en la portada. Este, estas fotos aquí vienen individualizadas, pero también fue para este fotógrafo. Fue importante tener a los Beatles con ese fotógrafo importante en claro, ese disco, ¿no? Para que sí, lo sepan nuestros amigos, seguidores que ven Travesía, ¿no? Y Travesura. Bueno, aquí tienen a dos de sus famosos, digamos, modelos, ¿verdad? Marilyn Monroe y John Lennon en una foto que, pues, lo que dice el autor, dice, bueno, aquí yo no veo ni a un John ni contento, ni triste, lo veo, no sé, como indiferente. Bueno, nada más que aquí no traía las gafas, y sí, aquí sí ya traía sus gafas redonditas, ¿no? sí, Bueno, pues este es el autor, es el fotógrafo Richard, ¿verdad? Y cierto, bueno, esta foto se le ven los ojos muy, muy grandes, ¿verdad? Él era americano. Ya cuando fotografió a los Beatles, él tenía 44 años, era un hombre maduro. Bueno, se casó dos veces, tiene nada más un hijo. Y bueno, ahí está su cámara reflex, ¿verdad? Y me sí, impresionó mucho, Salvador, la mirada que tiene él, sí, ¿verdad? no, Para eso es, de- capturar a las personas, personalidades que él fotografió, ¿eh? sí, Increíble. es una mirada de halcón, Mírala, sí, mira la mirada. Él nació en el año 25 y falleció en el 2004, pero claro, vele la mirada, que cómo capturaba y cómo, qué carga de personalidad, ¿no? sí, no, yo lo veo y me intimida, man. Ah, Sí, ir a verlo, ¿vele? sí, Bueno, sí, aquí están unos de los personajes que tú ya mencionabas al que inicio. fotografió, sí, Sí, ahí está Henry Kissinger. No, hombre, un personajazo. presidentes, Durísimo de la administración Nixon, el era su señor brazo Vietnam, derecho. ¿no? Sí, sí. Sí,
Ahí está Ronald Reagan, está el Bush, está el famosísimo Andy Warhol también. Y Sí, bueno, ya tú también tienes unas fotos increíbles. Bob Y Dylan. aquí está Barack Obama, que yo lo pongo así porque pues fue el primer presidente negro y creo que va a ser el único en Estados Unidos, man. Con ese racismo que hay ahora, me Peor. impresionó Henry Kissinger, que era un hombre poderosísimo en los años 60 y 70, ¿eh? Y Eso, bueno, pues aquí está la las imagen de famosas John. fotos. Sí, no, 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 no. Esta imagen, como tú dices, todos teníamos este póster en nuestro cuarto, ¿verdad? En nuestra recámara. Y sí, eran de papel muy delgadito y pues todos los llenamos de tachuelas, ¿no? Y pues ya están, pero aquí ve los ojos de Lennon, lo que tú mencionabas en el material que nos enviaste, ¿no? Aquí Sí. están los cuatro Beatles. Y bueno, pues yo no sé este hombre cómo capturó estas imágenes, cómo las ideó, ¿verdad? ¿Cómo las diseñó? ¿Verdad? Aquí están. Y bueno, aquí está estas son las fotos originales de los tres Beatles. La de Ringo está un poquito rotada porque la palomita está viendo hacia otro lado y Ringo tiene un poquito la cara más recta. Pero estas son las fotos originales de las cuales surgieron estos pósters, ¿sí? Diseñados por el fotógrafo. Y aquí me gustó mucho esto que material que tú conseguiste de lo que no Ah, entendías es que decía John, los ojos hipnóticos. Y sí, si tú los ves, así lo describió este autor. Paul le puso el poder de las flores y sí, vemos que está Paul ahí con un ramo de flores. George, la mística de la espiritualidad. Ahí yo le modifiqué un poquito, lo modifiqué. Y Ringo, bueno, pues la paz, ¿verdad? sí. Porque tiene ahí su palomita de la paz, los lentes de John, ¿verdad? Paul con su ramo de flores y George, pues muy místico en esa mirada que tiene hacia arriba. Ve Esta qué es una bien. imagen donde tomó varias tomas, hizo, ¿verdad? Y Sí. él tomó la que le pareció más indicativa de la mirada de John Lennon, que también, pues era a veces intimidante, ¿eh? Estas son las fotos, aquí está el póster, aquí está la imagen original y aquí está el póster, aquí está el George, aquí está el póster. Yo por eso levanto mis 5 deditos, mira, espirituales. Igual yo. Y tiene un ojo ahí. Sí. Mm, qué interesante imagen y los colores, ¿no? Y Ringo, bueno, pues ahí está, mira la imagen de Ringo, con la cara más recta hacia la cámara y la palomita pues volteando hacia otro lado. A ver, sí. Sí, y bueno, pues Ahí es donde en, en, aparecieron. en todo el mundo aparecieron revistas con esta portada, Claro. ¿sí? Y no sé si tú te acuerdas de una revista que se llamaba Cine Avance. Sí. En Cine Avance salieron las 4 fotos algún día te voy a mandar una foto para que las veas. Cine Ay, Avance y vienen estas fotos psicodélicas de los Beatles, ¿eh? Y ay. bueno, yo aquí pongo A ver, esto qué bien. porque como que nosotros seguimos comiendo manzanas, no Sí. necesariamente naturales, ¿verdad? Las manzanas que nos dan los Beatles a través de ya su compañía y Claro. seguiremos con esa enfermedad de bitlemanía, pues yo creo que por muchos años. Y Y bueno, aquí ya continuamos ahí con tu están los tres. material. Sí. Voy a dejar de compartir pantalla Y voy para yo. que puedas ingresar tu material, Salvador. Va mi material. Y pues ya creo que tú planteaste mucho de lo esencial. A ver, Aquí yo regresa la imagen, a ver, solo uno. ve Mira, esta mira, doble mira la imagen. mirada, ¿eh? Sentí lo mismo que tú me comentaste desde que la vi. Dije, esa mirada, ese ojo, es realmente de alguien fuera de lo normal. Y creo que viendo la vida de Avedon y su obra, pues es el ojo de un genio y habla de su fuerza creativa. Se considera que él transformó la historia de la fotografía tanto en términos de moda como en retratos de personalidades. Lo comentábamos, él decía,
yo siento que más que retratar a las personalidades, expreso mi ser, pero uno dice expresa su ser y lo rebota porque logra captar realmente en términos muy especiales a las personas que retrata. Tuvo la constante de retratar los contrafondos blancos, en una idea que él decía que el fondo blanco los desnudaba del alma, les obligaba a los espectadores a contemplar los rostros, los cuerpos, y de esa manera, pues con las fotos que tú mostraste, por ejemplo, de la del rostro de Lennon, era un trabajo delicado, no de una instantánea, sino de irlo construyendo paso por paso. Esta es una fotografía famosa que apareció en la revista Squire de Andy Warhol y todo lo que sería el grupo de personas con las que hacía su cine de vanguardia o su cine subterráneo. Por enredos de YouTube y de la moralidad actual, esta foto es doble. Aquí los vemos vestidos y sacó la foto Avedon de inmediato con todos menos Warhol desnudo en lo que Ah, era también un fotógrafo al fin y al cabo temerario, agresivo. Esta es otra foto importante porque estos son los 7 de Chicago, los que van a armar los líos estudiantiles de lo que se llamó la Convención de Chicago en 67 y hacia 68, con Jerry Rubin, este, Abby Hoffman y otros personajes interesantes. Y luego también hay un Avedon experimental que hacía fotos como esta de Audrey Hepburn, donde hace que su rostro brille como de estrella, la gran estrella que era, ante una construcción extraña, surrealista, de muchas imágenes. Aquí están las que tú ya nos mostraste. Y a esta, que es la que viene en el libro de las canciones de amor, ¿no? Entiendo, y que la llaman el Monte Rushmore del rock and roll, ese ujú. monte con las caras de los héroes norteamericanos. La historia le ha dado la importancia a esta foto, de que ahí estamos viendo, pues probablemente de los 4 personajes de la cultura popular más sorprendentes y asombrosos del siglo pasado. Ya con eso, pues, está esa importancia de lo que Avedon hizo, entiendo, es que utilizó lo que se llama pseudosolarización, que es con reflectores sobre el negativo, modificar la foto original para conseguir ese relumbre que hay ahí. Y luego él mismo fue escogiendo los colores que agregó mediante lo que sería trastornar el rollo a color. Así, pues, a cada uno de los Beatles le quiso dar su, diré, personalidad espiritual propia. Y como tú ya planteaste, pues Ringo ha perdurado con Peace and Love. A George entiendo que el ojo y lo demás se lo pintó con henna, el mismo Avedon, de acuerdo con George, porque Avedon en su cultura entendía de las cuestiones de la India, se había preparado ingiriendo LSD para entender todo esto y así los fue configurando. En Paul quiso mostrar a lo que sería el personaje de las flores, que es lo que nos quedaría en cierta manera, creo que simbólica en el tonto de la colina, el muchacho dulce, bueno, que todo lo ve encantador. Y a Lennon lo dejó en ese lado de lo que yo ya veía en el libro de los Beatles y Lacan, perverso, extraño, trastornado, con 2 rostros, su bipolaridad. Todo eso hace Sí, que pues así nos la podemos pasar viendo fotos de los Beatles, no solo de Avedon, sino que hay una serie de fotógrafos que los fueron realmente capturando y dándoles la fama que tienen. Como lo hemos dicho, para la mayoría de los seres humanos, los Beatles primero que nada son fotografías, luego discos y luego ya películas y más cosas. Y pues lo que queda de ver a Paul y a Ringo en vivo.
Esta es la foto de la llegada a Nueva York. Aquí ya son los amos del mundo y ya llegan sin nervios, llegan sin miedo, porque además ya saben que hay todo un dispositivo policíaco para controlarles a la gente. De inmediato en el mismo aeropuerto dan la primera entrevista anunciando que va a ser el primer concierto que se va a dar en un estadio, y de ahí ya las imágenes de lo que es el concierto con este yo digo que es el disfraz del servicio militar para entrar a la banda del Sargento Pimienta, que ahí están vestidos como nos tocó a nosotros vestirnos de conscriptos de color caqui. Así Sí, están los Beatles, exacto. ¿no? Para entrarle a la banda del Sargento Pimienta. Su fama y el cariño de su público es tan grande que ven las chambritas que le mandaron a John Lennon para Julia, tejidas por sus admiradoras. Nadie fue a comprarlo a una tienda. La salida de los Beatles, ahí se ve otra vez esa maravilla de escuchar la gritería, de ver la multitud, de sentir todavía aquí la confianza de que la policía todo lo domina. En el siguiente concierto del año 66, entiendo, hubo un momento en que la gente rompió la valla de policías y los cuatro Beatles sintieron que ahí se morían, pero los lograron contener, estaban medio preparados y los lograron contener, y en toda esa, pues diré, no solo emoción, sino el miedo de pronto de estar ante la multitud. Son unas fotos muy festivas, como tú ya las planteabas, muy alegres, y no se estaban oyendo, se estaban conectando telepáticamente, porque se ve que están tocando como siempre, ¿no? Los Beatles, y que están realmente haciéndolo de una manera, como tú señalabas, relajada, alegre, eh, confiada ya en su poderío. Ahí yo también puse en el centro la foto de Brian Epstein mirando con esa inquietud a la multitud, ¿no? ¿Qué está pasando allá arriba? ¿Qué están gritando? ¿Qué están sacando? Todavía no hay carteles, todavía no hay mantas, no hay banderas, todo lo que va a ir apareciendo en los estadios. El Ringo, yo digo que enmotado, y yo creo que un poquito alcoholizado, porque deben de haberse tomado sus cócteles antes también de salir para agarrar Claro, el valor y la fuerza y la entonación. Aquí está otra, donde siento que aquí Brian Epstein en la de la derecha ya está diciendo, wow, ahora sí vamos a llevarnos una buena bolsa con toda esta gente y toda esta reacción. Y aquí todavía Bernstein, el productor, les estaba ganando dinero. Ya luego Brian Epstein lo va a arreglar para la siguiente vez que sí les toque lo que merecen. Y pues estas imágenes son como las que tenías. Veía que Lennon en una entrevista dice que empezó a tocar con el codo, porque de repente se dio cuenta que no tenía la guitarra en la mano y se sintió encuerado. Y entonces se acordó de lo que hacía Jerry Lee Lewis y el pequeño Ricardito, y empezó a dar los codazos en el órgano. Y todos se morían de risa porque no oían lo que hacía de ruido. Y pues de esa manera nos hemos acordado de este importante momento en la historia de la cultura popular, de la música, de los Beatles, y pues también de nuestras vidas personales, porque aunque fuéramos niños, creo que ahí nos llegó la vibra y la emoción de los cuatro de Liverpool que nos tienen aquí haciendo esta travesura. Esas son las imágenes que yo tenía tanto de Shea Stadium, muy buenas, ¿eh? que acompañan a las tuyas. Ahí se ve a Ed Sullivan, que fue el que se encargó de hacer la presentación del cuarteto. Era parte de los productores también junto con Bernstein. Bernstein, de hecho, había sido el encargado de conseguir espectáculos musicales juveniles para Ed Sullivan. Todo eso se fue integrando. Ya aquí están las fotos de Avedon. Y pues de esa manera, como hemos dicho, nos ha dado una gran alegría a los tres, a Sergio, a Gabriel y a mí, el haber estado en este planeta cuando los Beatles fueron los Beatles. Y por eso les comunicamos nuestra
alegría a través de esta travesura, como de irles a tocar el timbre a su casa, a ver si salen y se asoman. Y declaramos, como lo venimos haciendo ya en las travesuras, que ya fuimos al doctor y el doctor nos diagnosticó con biatlemanía y eso sabemos ya que para nosotros es incurable, pero también es algo inolvidable y además imponderable. Somos vitlemaníacos de corazón, de esta manera platicamos. Salgo a pantalla y pues digo, extraño a Sergio porque nos faltó su exactitud y sentido del humor, ¿no? El Espíritu Santo de esta travesura, el que le da una tonalidad, yo digo ecuánime, a lo que es nuestra pasión. Siento que tú y yo nos incendiamos y hablamos y nos ponemos colorados. Y él nos aplaca, pero también tiene sus momentos donde se va y se vuelve un fanático de los Beatles. No sé si tengas algo más que comentar en esta travesura, Gabriel. Pues lo único que a todos nuestros seguidores que el viernes vayan, se diviertan y Sí, piensen en esa gran aportación que hizo los Beatles en su época, pues yo creo que de las mejores en ese año, como ya mencionaba, ya para sí, fue el la cumbre 66 de ya la había Beatlemanía. problemas, ¿verdad? Sí, Creo que esa fue fue un la año cumbre. maravilloso para ellos. Sí, sí, coincido totalmente. El 65 fue el punto más alto como héroes mundiales y luego vino la transformación en poetas, en músicos, porque hasta allí era nada más el cuarteto, ¿no? El plan del principio de Hard Day's Night, pero de aquí ya va a venir All You Need Is Love, Penny Lane, Strawberry Fields y toda esa transformación que los va a llevar al álbum blanco. Y bueno, con eso siempre estamos dando la No, y vuelta me gustó lo que dijiste, es que este uniforme que llevaban ahí fue como de conscriptos, el de conscripto para ya después ser militares en de el Sgt. sargentos. Peppers, ¿no? Ajá, exacto. Bien, pues con eso estamos aquí intentando transmitir nuestra emoción, nuestros conocimientos, nuestras anécdotas alrededor del cuarteto y pues siempre con la intención de que eh, esto sirva de ejemplo no para admirarlos a ciegas, sino que también sirve de ejemplo para organizar la vida, que lo que los Beatles nos dieron no es solamente entretenimiento, música para bailar, sino que nos hicieron reflexionar desde fumo o no fumo marihuana, busco o no busco hongos psicodélicos, me caso o no me caso, me voy de guerrillero o no me voy de guerrillero, todo eso se mezclaba, ¿no? Revolución, in, out. Los Beatles son un buen, yo digo, vehículo para poder hablar de todo lo que es importante en la existencia y hacerlo, como hemos dicho siempre, de manera jovial. Siempre es más fácil terminar a gritos si nos ponemos a hablar del Cruz Azul o del América, de los mismos Rolling Stones o de otras bandas. Se pueden confundir las maneras de entenderlos, pero con los Beatles siempre hay un momento donde la gente sonríe, los quiera mucho o no los quiera mucho, generan sonrisas, no generan lo que provocaba en cierto momento Presley, ¿no? La idea de que había que traer una cadena en la mano y una calavera en la espalda. Luego se volvió el muchachito de Hawái, Acapulco. Los Beatles también, eso siento que ya es algo bello que amerita que lo estemos recordando siempre. No terminaron de espectáculo de Las Vegas. Los Beatles siguen siendo algo muy grande, ganadores de Grammy, y con eso, pues entiendo que esto no es pura nostalgia ni puro club de admiración por los Beatles. Extrañamos a Sergio, saludamos a Claro. quienes se han aventado toda la travesura esta vez. Prometemos fallar menos y seguir constantes de ser posible los miércoles, aunque sea dejando grabada la transmisión, pero agradeciendo que haya personas que se vuelven pues cómplices de nuestra travesura y amigos de nuestra pasión bitlemaníaca. Gabriel, Muy bien. Pues saludos amigos, nuestros seguidores, muchos, pocos, no importa. y ahora ya saben que Estamos esto lo aquí en la hacemos por George travesura. Harrison, ¿verdad? Así es. Namaste.
Ok, hasta luego. Termino la transmisión.